El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: «Ay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: yo les mandaré profetas y apóstoles y los matarán y los seguirán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirá cuentas. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado y a los que iban a entrar les cerraron el paso». Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Dice Jesús, dijo muchas cosas hoy, que voy a centrar mi atención en una de las expresiones de Jesús, en uno de los ayes de Jesús. Ay de ustedes, hombres de la ley. Ay, ¿le pueden bajar poquito? Ay de ustedes, hombres de la ley, porque se han apoderado de la llave del conocimiento y ustedes mismos no entraron, y a los que iban a entrar les impidieron que lo hicieran. ¿A qué conocimiento se refiere Jesús? ¿Cuál es ese conocimiento del que se refiere? La voluntad de Dios. Recuerden que cuando Adán y Eva, estaban en el paraíso, Dios bajaba todas las tardes a hablar con Adán y Eva. ¿De qué hablaba Dios? ¿De qué hablaba Dios? Del tema que a Dios le interesa, su voluntad, que es la mayor fuente de bien para nosotros. Por eso le interesa tanto hablar de su voluntad. Entonces Él venía a hablar de su voluntad, pero ese conocimiento se atrofió, se cortó con el pecado, ya no siguió, ya no avanzó ese conocimiento. Entonces el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Por qué es tan importante? Porque abrazar la voluntad de Dios nos hace pertenecer al cielo. Hacer la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios, nos permite abrazarla, y abrazándola, esto nos hace pertenecer al cielo. Si nosotros nos rebelamos a la voluntad de Dios, por supuesto que ya no podríamos pertenecer al cielo, sino a lo contrario, que es el infierno. Entonces ya sabemos cuál es el conocimiento, pero ¿por qué dice Jesús que ellos tenían la llave y no la usaron o la escondieron, se quedaron con ella? ¿Dónde está esa llave del conocimiento de Dios? En las Sagradas Escrituras. Allí está la llave del conocimiento de Dios, en las Sagradas Escrituras. Los escribas, los fariseos, doctores de la ley, presumían que eran los únicos que entendían las Sagradas Escrituras. Presumían que eran los únicos que tenían autoridad para interpretar las Sagradas Escrituras, pero movidos ellos por sus propias debilidades, por sus avaricias, interpretaban falsamente las Sagradas Escrituras. Interpretaban falsamente para justificar sus malas acciones, interpretaban, y como ellos eran los únicos que decían que tenían la autoridad para interpretar, entonces podían decir lo que les diera su gana. Empezaron a utilizar el conocimiento que tenían de la palabra de Dios para sacar un provecho económico. El ser humano después del
Pecado original, bien lo dice la misma palabra de Dios, es lo más traicionero que existe. Dios aborrece mucho esto, que utilicemos su nombre para sacar dinero a las personas. Podríamos utilizar la lástima, podríamos utilizar generar lástima. Hay una industria de lástima ahorita, personas que saben cómo vestir y cómo hacer y qué decir para dar lástima y poder llevarse alguna ganancia económica de otras personas. Pero hay quienes utilizan la palabra de Dios, juegan, manipulan la palabra de Dios para decir que ellos son merecedores de esa economía. Dios aborrece esto, que lo utilicen a Él para estos fines materiales y no para lo que es la palabra de Dios, llevarnos al cielo, llevarnos. La palabra de Dios es para acercarnos a Él. Ciertamente esto no se ha quitado, la miseria sigue en medio de nosotros, después de que vino Jesús, todavía hay sacerdotes que ciertamente quieren conocer más. Hay muchas escuelas ahorita de teología, incluso hay escuelas de teología para laicos, hay escuelas de teología para sacerdotes, pero hay escuelas que tienen licenciaturas y maestrías en diferentes ramas de la teología, y hay sacerdotes que quieren conocer más. Pero no todos para amar más a Dios. No es para amar más a Dios. No es para eso, sino porque saben que el conocimiento es poder. El conocimiento es poder. Es como un doctor. Cuando una persona estudia medicina y sale de su carrera, pues recibe una remuneración cuando está atendiendo a las personas. Pero si tiene especialidades, cobra más. El que tiene especialidades cobra más. Un sacerdote con títulos puede hacer una carrera política, puede tratar de buscar granjearse, presentar, presumir de lo que tiene y tratar de ir escalando, ¿verdad? Escalando como si fuera la casa de Dios, la religión como si fuera el modo de vivir, el modus vivendi que se le llama. Y entonces empiezan a hacer en la iglesia carreras políticas. Se da, claro que se da. No nos vamos a escandalizar porque el ser humano es un ser humano. El ser humano es un ser humano, sea sacerdote, sea obispo, sea papa. No dejamos de ser seres humanos. Y a veces la humanidad aflora muy por encima de la gracia y es cuando cometemos horrores, no errores, horrores, auténticos horrores. Cuando se usa este conocimiento de las cosas de Dios, se utilizan los títulos de los estudios que se tienen, se utiliza la autoridad que se tiene, pero se utiliza para justificar o para ocultar los pecados. Uno puede justificar los pecados o puede ocultar los pecados. Eso es bloquear el conocimiento, cerrarle la puerta a la persona para que no conozca la voluntad de Dios, para que no siga la voluntad de Dios, sino la voluntad humana. Es una gran diferencia. Si nosotros seguimos a Jesús, vamos al cielo. Si nosotros seguimos a una persona, ¿vamos a dónde? Pues quién sabe, ya que lleguemos nos vamos a dar cuenta. Pero si seguimos a Jesús, está garantizado de que nosotros iríamos camino al reino de los cielos. Por eso hay que tener cuidado. Jesús habla de aquellos que no entraron a través de la puerta de la sabiduría para el conocimiento de la verdad, pero no dejan que los otros entren tampoco. No faltan los que enseñan de las conclusiones personales que han sacado, porque una cosa es la tradición y el depósito de la fe, que es de lo que nosotros hablamos. Solo tomamos esa fe, solo tomamos esa doctrina de Jesús y la aplicamos al momento actual, sin modificarla, porque esa es doctrina de Jesús, no es doctrina humana. Si fuera un libro humano, pues podemos hacer modificaciones. Si el autor lo permite, todavía más modificaciones podríamos hacer, pero cuando es Jesús, no, porque Él es Dios.
Él es Dios y Él es perfecto. Entonces, si hacemos una modificación, empezaríamos a meter una parte humana en todo eso. Entonces, no podemos hacer eso. Tenemos que cuidarnos mucho de los que enseñan sus conclusiones personales, que a veces pueden llegar a contradecir la doctrina misma de Jesús. ¿Esto nos vamos a escandalizar? No hay necesidad de escandalizarnos. Nunca van a faltar Judas dentro de la iglesia. Nunca, nunca. Hay unos que ya eran Judas desde antes y entraron a la iglesia para hacerle daño. Y hay otros que no lo eran, pero llegaron a hacerlo porque la conveniencia les ganó. ¿Cómo es esto? Miren, el simple hecho de callar la verdad ya es un daño muy grande. Que una persona no conozca la verdad porque tú te callaste, te hace responsable de eso. Tenemos que hablar en el momento que corresponda, bajo las consecuencias que haya. Nosotros tenemos que hablar para no hacernos partícipes de la culpa del acto que va a realizar esa persona, como en el caso del aborto. Si nosotros vamos caminando, imagínense, en la calle hay unas personas, hay un par de mujeres que están hablando, no las conocemos, nunca las hemos visto en nuestra vida y posiblemente nunca las volvamos a ver. Pero al pasar alguien, ella dice en voz alta, tengo pensado provocar un aborto. Nosotros sabemos que es la muerte de una persona y le va a dañar física, emocional y espiritualmente a quien lo hace. Y entonces uno se puede acercar y se debe acercar. Se debe acercar y vas a decir, mira, lo que estás haciendo te va a hacer daño a ti, te va a hacer daño. Si la persona voltea, ¿a ti qué te importa? Es mi vida. Yo ya te dije, no tienes por qué obedecerme, yo quién soy, solo que tenías que saber la verdad. Ahora tú eliges lo que tú quieras, porque las consecuencias las vas a pagar tú. Yo ya te dije cuál es la verdad, ahora tú eliges el camino. ¿Me voy a enojar yo porque no me hizo caso? ¿Por qué? Si yo le doy un consejo a alguien y no me hace caso y me enojo, es porque entonces yo quería controlar esa vida. Yo no tengo por qué controlar la vida, ya quisiera controlar la mía. Porque voy a andar queriendo controlar yo la vida de los demás. No tengo que esforzarme ni por qué enojarme porque los demás no hacen lo que yo les digo. ¿Acaso soy Dios? ¿Acaso yo nunca me voy a equivocar en mi vida? Es imposible. Cada quien va a tomar decisiones. Yo les puedo decir, yo les puedo hablar, yo les puedo iluminar y cada quien va a tomar las decisiones que quiera tomar. Cada quien va a tomar las decisiones. Es libre de hacerlo. Cada quien es libre de hacerlo. Entonces tenemos que tener cuidado. Si nosotros nos detenemos, vamos a privar tal vez el mensaje que nosotros dejemos, haga que la persona reflexione y no lo quiera hacer. Es libre para hacerlo o no hacerlo. Ese no es el problema para nosotros. Para nosotros es que conozcan la verdad. Y entonces le decimos nosotros cuáles son las consecuencias que esto puede traer. Le decimos las consecuencias y cada quien es libre ya de hacer lo que quiera hacer. No nos vamos a enojar por lo que decida, porque sabemos que hay muchas consecuencias y hay muchas consecuencias graves. Hay muchas consecuencias graves. Yo no voy a ser culpable porque yo hablé. Yo no me quitan la culpa solamente que esa persona no aborte, no tengo que andar atrás de ella diciéndole, rogándole, yo tengo que iluminarle, esa persona es libre y tenemos que aprender a respetar las libertades, no tenemos que andar atrás, hazme caso, mira lo que yo te digo, está bien porque yo quiero, porque yo sé, porque yo... Pues sí, pero la persona es libre. Tal vez sí sea cierto lo que esa persona me está diciendo, lo que me invita, lo que me dice, lo que me pide, todo es verdad, pero no quiero. Pero todo es verdad, pero no quiero. Aunque sea verdad, soy libre. Soy libre. Bueno, si fuéramos todos libres, pues optaríamos por Dios, pero la esclavitud nos hace pensar que somos libres y nos jala el enemigo. Utiliza eso para ir exactamente contra nosotros. Pero tenemos que saber que eso hace daño. Ahora están jugando chaparritos. Tenemos que saber esto, ¿no? Este acto va a tener consecuencias necesariamente. Estos actos nuestros van a tener consecuencia. ¿Qué es lo que pasaría con esta persona si esta persona llega a abortar y le quita la vida a su hijo? ¿Qué es lo que pasaría? Pues es que tiene una serie de consecuencias muy grandes. Y si ese bebé iba a nacer
Iba a ser como Carlo Acutis. A los 13 años ya era santo. 13 años. Ya era santo a los 13 años. Murió en olor de santidad. Todavía le dice, él sabía, era un amor muy grande por Jesús sacramentado, el que tenía ese niño. Empezó a promover a Jesús sacramentado en las redes sociales, se metía en las redes sociales. Era un niño que vivía en la pureza. Todo esto desde los 13 años. Desde los 13 años hacía cosas que nosotros no hemos podido lograr hacer. Y él a los 13 años ya lo había logrado. Y cuando se está muriendo, él sabe, eso le va haciendo una sensibilidad muy grande para con Dios. Y le dice a su mamá, hijo, porque ella pues, ve la santidad también de su hijo. No era mamá cuerva, no, era una santidad que todos veían. Cuando entres al cielo, ¿me vas a avisar? ¿Me vas a dar una señal cuando entres al cielo? Y voltea al chamaco y le dice, mamá, no una señal, muchas. La seguridad, como San Pablo decía, yo voy a recibir la corona de lo que yo he trabajado, combatí bien el combate, llegué hasta donde tenía que llegar, hasta donde era la voluntad de Dios. Bueno, pues ahora voy a recibir lo que en Dios en justicia me quiere dar. Es algo así, entonces no sabemos, si un niño muere, no sabemos si iba a ser alguien que era precisamente quien iba a ayudar a nuestra familia. O sea, nosotros no podemos dejar, tenemos que hablar. No estamos obligados a obligar, pero sí podemos nosotros hablar sin tratar de manipular la otra vida. Hazle como yo digo. Eso significa, sé un clon mío. Tienes que ser un clon mío. No. Yo le puedo decir, haz esto y que la persona le busque. Y le puedo decir, a mí me da resultado así. Entonces yo le digo, mira, a mí me da resultado que agarres el martillo por esta parte del mango y no por donde está el fierrito. Y la persona me escucha, me dice sí, y agarra el fierrito y le pega con el mango. Es su problema. A menos que sea un empleado, entonces sí le puedo decir, porque le pago, tienes que hacer las cosas así, porque te estoy pagando. Pero ya en los demás, ya no. Son hijos de Dios y tenemos que aprender a respetar lo que Dios mismo respeta. Tenemos que aprender. Entonces no vamos a perseguir a una persona para que nos haga caso. Podemos decirle y nada más. Una vez, 2 veces, por si la primera vez no nos supimos explicar. 2 veces, 3 veces. Ya es búsqueda de control y manipulación de esa vida. Ya no podemos llegar a 3 veces. 3 veces ya es querer que esa persona haga lo que nosotros haríamos. Bueno, esa es tu vida. La vida de esa persona es diferente a la tuya y tenemos que aprender a respetar. Tenemos que aprender a respetar esas libertades humanas. Pero bueno, cuando si esa persona llegara a quitarle la vida al bebé que trae en su vientre, pues es un montonal de problemas, porque no solamente le van a quitar la vida que se está generando en ese momento, que muchos han querido quitarle como si eso no fuera vida y no fuera un ser humano, para que las personas que lo hagan no tengan sentimientos de culpa y se lleguen a sentir bien, entre comillas, se lleguen a sentir bien, pero es una vida humana. Es una vida humana en formación. Un día se va a desarrollar y se va a manifestar como es. Ahorita no se nota porque está desarrollándose apenas. Si nosotros le cortamos la vida, le vamos a cortar las posibilidades que iba a tener de darle gloria a Dios. Imagínense. Le vamos a cortar las posibilidades que tenía de darle gloria a Dios. Le vamos a cortar las posibilidades que tenía de conocer a Dios aquí en la tierra, de servirlo. Acuérdense que en el cielo no vamos a servir a Dios. Es que Dios no tiene necesidades. ¿Cómo lo podemos servir si no tiene necesidades? ¿Qué puedes hacer por Dios? ¿Qué le puedes dar a Dios que no lo tenga ahí en el cielo? Nada, no podemos hacer ya nada en el cielo. Por eso no somos llamados a servirlo. Al que le quitan la vida, ya sea en el vientre de la mamá o fuera del vientre de la mamá, una vez nacido le quiten la vida, le quitaron la oportunidad de servir a Dios. Ya no lo va a poder servir, nunca, porque ya no va a tener vida.
no en el cuerpo. Y solamente lo que hacemos con el cuerpo puede llegar a tener méritos de salvación eterna. Si se separa el espíritu del cuerpo, el espíritu no puede generar actos con mérito de salvación eterna. Entonces, aquí le quitaron la oportunidad de conocer a Dios y de amarlo en la tierra. A lo mejor va a llegar al cielo y lo va a amar en el cielo, pero no lo amó en la tierra. Le quitaron ese derecho, por eso es una deuda muy grande la que se genera. Nosotros hablamos lo que estamos obligados. No estamos obligados a irnos atrás a gritarle, agarrar un megáfono y empezar a gritarle en las orejas para que escuche, para que le entre en la mente. No estamos, eso es control de esa vida. Y esa persona es libre y tiene que hacer uso de su libertad y de su voluntad. Estoy bloqueando el uso de su raciocinio, de su libertad y de su voluntad, y eso es lo que quiere el enemigo de Dios. Que la persona no pueda tomar decisiones, que la persona no pueda hacer nada, y entonces él puede controlar esa vida. No podemos ayudarle al enemigo de Dios. Al contrario, tenemos que empujar a la persona, porque a veces llegan y dicen, Padre, ¿qué hago? No me preguntes qué hagas. Yo te puedo decir cuál es la voluntad de Dios, más o menos de acuerdo a lo que conocemos de las Sagradas Escrituras. Yo te puedo decir, pero tú tienes que decidir, porque las consecuencias las vas a pagar tú. Imagínense que viene un par de muchachos y me dicen, Padre, ¿cómo ven? ¿Nos casamos o no nos casamos? Sí, cásense. Y les va como en feria. Van a venir conmigo y decir, ¿para qué me casó? Ahora me descasa. ¿Para qué me dijo? Si yo estaba re bien. Sí, no, cada quien. Tú decides y tú pagas las consecuencias. Yo ilumino las cosas. Mira, ten en cuenta esto, esto y esto y esto. Ten en cuenta, ponte a hacer oración, pídele al Señor que te dé una luz sobre esto. Y cuando tengas una decisión, si quieres venir, vienes, me la platicas y vuelvo a ayudarte a hacer un discernimiento sobre lo que está sucediendo a tu alrededor, para que se vaya viendo si esto viene de Dios o no viene de Dios, si esto es lo que Dios quiere que decidas o no. Pero tú vas a decidir. Un director espiritual nunca decide, porque él no va a pagar las consecuencias de eso. Él no va a pagar las consecuencias de eso. Me ha tocado conocer gente que religiosos y sacerdotes les han dicho, cásense ustedes, hacen una pareja preciosísima, cásense ustedes. Ya están separados. Ya están separados. Se veía así. Pero dice la sabiduría popular, caras vemos, corazones no sabemos. Entonces no podemos nosotros podemos iluminar, pero no podemos controlar. Porque si yo controlo y me equivoco, ¿quién paga? Yo, porque controlé esa vida. Controlé esa vida, hizo lo que yo le dije, porque yo insistí, porque yo presioné, esa persona paga. Claro que también paga uno, si a mí alguien me presiona y bajo presión actúo como me dice esa persona, yo también pago. Pero esa persona comparte conmigo la pena que se haya generado ahí. Tendría que compartir conmigo esa pena. Entonces tenemos que tener cuidado, hay que hablar. El Señor nos manda como testigos. Les decimos lo que puede haber, el calvario que han recorrido las mujeres que han abortado, porque muchas mujeres que promueven esto sí gritan, yo aborté 3, 4 veces y no se siente nada. Claro, pues tienen el espíritu muerto, bueno, el alma muerta, tienen lo espiritual muerto, no siente nada, la conciencia está muerta, no siente nada. Esas no sienten nada y no van a sentir hasta que lleguen al infierno, van a empezar a sentir todo. Pero ahorita no siente nada. Porque alguien que mató la conciencia dice no pasa nada, los que tengan conciencia lo pueden hacer. Ay, no. Cuando una que sí tiene conciencia lo hace, empieza el quebrantamiento luego. Empieza el quebrantamiento luego. Pero tienen oportunidad de arrepentirse. Pero siempre se había puesto en la iglesia para esos casos una penitencia por lo que le resta de vida. ¿Por qué? Porque debe una vida. Y la penitencia es por lo que le resta de vida. El que iba a nacer ya no va a conocer a Dios aquí en la tierra, no va a tener la oportunidad de servirlo, no va a recibir el bautismo, no va a recibir la confirmación, no va a poder santificar. Le robaron todo. ¿Qué tal si se iba a casar? Si era voluntad de Dios que se casara con una persona, ya dejó sola a aquella persona también. Ahora se va a tener que casar con cualquier otro y les va a ir, pues así como a ustedes. Comprenderán, claro, cosas. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado nosotros. Cuidado, no se trata de manejar la vida de nadie. No debemos y no podemos manejar la vida de nadie. Entonces,
tener cuidado, no debemos cerrar las puertas del conocimiento a la verdad. Esta es la verdad. ¿A ti qué te importa? ¿Está bien? Ningún problema. No hay ninguna obligación. No tengo por qué sentirme mal. Yo voy a hacer lo que me dé mi gana. Sí. Eres libre de aventarte al infierno o de brincar al cielo. Eres libre. Hazlo, hazlo. Yo solamente te ilumino sobre la realidad de lo que te vas a encontrar si tú haces esto. ¿Lo quieres hacer? Bueno, no aprendes en cabeza ajena, aprende en cabeza propia. No hay más caminos, no existen más caminos, pero no cerraste la puerta del conocimiento, hablaste y al hablar ya no eres culpable de eso, ya no eres culpable de eso. También hoy muchos papás han privado a sus hijos del conocimiento de Dios, igual que estos fariseos y escribas, han privado a sus hijos del conocimiento de Dios, nunca les hablan de Dios. Nunca les hablan de Dios. Eso es privarles de una verdad. No les dieron el conocimiento de una verdad. Y luego ya crecen, pierden la fe, ya no quieren saber nada de Dios y luego hasta culpan a Dios. Esas personas privaron a ese, desde niño lo privaron del conocimiento. ¿Qué quieren? Si no conocían la verdad, claro que se van a equivocar. Si conociendo la verdad nos equivocamos, no conociendo la verdad, olvídense, pasan muchísimas cosas. Entonces hay muchos papás que privaron a sus hijos del conocimiento de Dios, nunca les dijeron nada. Eso es tan sencillo. Les he platicado otras veces, a mí es que me gustó mucho eso. Estaba en la casa de unos compadres y se desató una tormenta con truenos, relámpagos así en el sur, fuerte, azotaba vidrios, temblaba todo. Y entonces el niño se para en la ventana y el papá lo agarra, lo abraza y le dice, mira el poder de Dios. Y el chiquillo con la boca abierta, mira el poder de Dios. Dije, qué bonita forma de ir introduciéndolo en la vida de las cosas. Dios presente en medio de nosotros, porque Dios permite eso, el poder de Dios, reflejado en una forma mínima, pero refleja el poder de Dios. En una forma mínima, pero refleja el poder de Dios. Pues algunos ni les hablaron de Dios, ni siquiera los llevaron a una parroquia donde les hablaran de Dios. No los llevaron ni al catecismo, pero sí los atiborran de conocimientos de ciencias del mundo. Pueden faltar al catecismo y pueden faltar a misa, pero no pueden faltar a la escuela, porque si faltan a la escuela, ahí sí los papás se ponían serios, y en las cosas de Dios no se ponían serios, y el niño aprendió que era más importante las cosas del mundo que las cosas de Dios. Es fácil que pierda la fe, porque les privaron del conocimiento. Porque no les dijeron a tiempo, no los fueron formando en la verdad. Al no acercar a los hijos a Dios, van privándolos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y eso es lo único que nos puede salvar, abrazar la voluntad de Dios. Pero ¿cómo voy a abrazar la voluntad de Dios yo si no la conozco? ¿Cómo voy a abrazar la voluntad de Dios si no la conozco? Por eso necesito que se me vaya guiando hacia Dios, en las pequeñas experiencias que vamos teniendo de Dios, en la bendición de los alimentos para reconocer y recordar que aunque nosotros los compramos con el dinero que trabajamos, es gracias a Dios que haya alimento. Porque todo viene de Él. Entonces todo tiene que ser llevado a Dios. Antes todos los niños se iban a dormir, iban a pedir la bendición al papá y a la mamá. Y si estaba la abuela. Y si estaba el padrino, al padrino. Y hacían todo un recorrido, toda una peregrinación pidiendo bendiciones para irse a dormir. Se levantaban, la bendición de Dios. Se iban a salir a la calle, la bendición de la abuela, la bendición de la mamá. Eran bendiciones y bendiciones y bendiciones y bendiciones. Ahorita reciben una ensarta de maldiciones a través de la música, de la televisión, y nadie bendice. No los traen a misa, no los traen el jueves a la bendición con el Santísimo. No traen bendiciones y les sobran maldiciones y quieren tener un San Francisco en su casa. ¿Cómo vas a tener un San Francisquito ahí en tu casa en estas condiciones? Pues es imposible eso. Se le privó del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Cómo se va a salvar ahora? ¿Cómo se va a salvar si no abraza la voluntad de Dios? ¿Cómo se va a salvar aunque no peque? Aunque fuera un muchacho o una muchacha ejemplar que no peca, si no ama a Dios, ¿cómo va a meter la fuerza al cielo?
¿Cómo la va a meter a fuerza al cielo? Entonces es muy peligroso cerrar la puerta del conocimiento. Y es muy peligroso. También los que cierran la puerta del conocimiento son las personas que presumen conocer la verdad y que luego interpretan equivocadamente las cosas, la interpretan muy a su manera. Hay muchas cosas que se tienen que interpretar desde el contexto de lo que Jesús habla. Por ejemplo, cuando dice Jesús a los apóstoles, vayan y prediquen, no se detengan a saludar a nadie. Entonces muchos han llegado a decir, es que el Señor no quiere que andemos saludándonos, no se saluden entre ustedes, porque el Señor está diciendo, no saluden. No dice no saluden. En el contexto histórico, el saludo de ese tiempo era llegar a la casa y quedarte por lo menos una semana. No llegues a las casas y te quedes una semana. ¿Cuándo vas a ir a predicar? No saluden a nadie, pero el saludo desde el contexto histórico de esas personas, de ese tiempo, no desde el tiempo de nosotros. Y por eso hay muchas personas que van manejando, que van moviendo, ¿no? De hecho, las interpretaciones de las profecías marianas, ¿cuántas? Tenemos una inundación, un tsunami de mensajes marianos ahorita en el internet y un montonal de youtubers que están tratando de ¿qué? De sobresalir, no de llevar la verdad. Algunos sí, por supuesto, que quieren llevar la verdad al mundo, pero hay otros que quieren ganancia, hay otros que quieren fama, hay otros que no persiguen esto. ¿Cómo van a enseñarnos la verdad los que no viven en la verdad? No pueden enseñarnos la verdad. Son los que cierran la puerta al conocimiento de la verdad porque enseñan mentiras y las personas van recibiendo, viviendo las mentiras. Le privaste del conocimiento de la verdad. A veces simplemente con una malinterpretación de las profecías. Y la gente ha sufrido, ¿cuántas veces han sufrido el pobre pueblo de Dios? Ya se va a acabar el mundo. ¿Desde cuándo? Desde el 2000, ya todo el mundo dice que se va a acabar el mundo en el 2000, luego en el 2002, luego en el 2010, luego en el 2015, ya estamos en 2023, ahora ya se va a acabar el mundo en el 2024. Y solamente el enemigo ha mantenido a la gente con miedo, ha mantenido a la gente temblando, ha mantenido a la gente privada de la verdad. Privada de la verdad. Están cerrando las puertas al conocimiento porque están enseñando deducciones personales y equivocadas, cosas equivocadas. Y esto se da también incluso dentro de la iglesia. ¿Cuántas veces la catequista le dice al niño su parecer, sus criterios y no los de la iglesia? Y hay catequistas que han llegado a decirles a los niños que no es necesario ir todos los domingos a misa. Todos, no es necesario. No es necesario participar todos los domingos en la Santa Misa. Hay quienes les dicen, ¿puedes comulgar? Sí, aunque no te confieses, ya después te confiesas. Haces un arrepentimiento sincero y luego te confiesas. Comulgas y luego te confiesas. Van contra la palabra de Dios. San Pablo dijo, el que come el cuerpo de Cristo en pecado y bebe su sangre en pecado, se traga su propia condenación. Y no hay ninguna catequista y no hay ningún sacerdote que esté por encima de San Pablo. Pedro y Pablo son los pilares de la iglesia. Yo no soy pilar de la iglesia. Entonces hay que seguir a los que son pilares de la iglesia y esos son Pedro y Pablo. Entonces yo no puedo hablar por encima de esos porque estoy privando a la gente de la verdad por decirle conceptos personales, por decirle deducciones personales, cosas que van diciendo tantas personas ahí y van cerrando a los demás las puertas. Vean cómo esto que Jesús le dice a los escribas y fariseos se nos puede aplicar también a nosotros el día del juicio. Tenemos que revisar cómo está nuestra vida, qué estamos haciendo de nuestra vida. También cierran las puertas del conocimiento los que abren la puerta a la desesperación de los demás. He encontrado yo en mi vida muchas personas que están viviendo en un miedo terrible porque hay personas que les están diciendo de profecías y de que ya va a pasar esto, va a pasar, sin entender, porque muchas de las cosas que el Señor dice no se pueden tomar de manera literal. En el Antiguo Testamento encontramos, dice el Señor, he preparado mi ejército y mi ejército viene contra Israel y lo va a hacer sufrir.
Y entonces preparó Israel su ejército. Preparó Israel a los hombres y prepararon escudos, espadas. Y llegaron chapulines. Una plaga de chapulines, o de ¿cómo se llaman? ¿Cómo se le llaman también a estos? Langosta le llaman a algunos. Llegó una plaga tremenda que se tragó todas las cosechas y los hizo sufrir, no había comida. Ese fue su ejército. Sácalo con tus armas. No es lo que uno piensa, lo que Dios dice es lo que Él piensa, no lo que nosotros pensamos. Por eso tenemos que irnos despacito con lo que Dios dice, no tomar y empezar a decir de las cosas y de todo. No, tranquilitos, tenemos que cuidar para no cerrar las puertas del conocimiento, pero sí abrir unas puertas de la desesperación a los demás, de miedo al futuro. De los jóvenes que ya no saben si esforzarse o no esforzarse, si hacer o no hacer. Claro que hay cosas que son una realidad. Claro que hay muchísimas cosas que son una realidad. El estudiar medicina, ahorita es una pérdida de tiempo. La medicina va a cambiar dentro de poquito tiempo, va a cambiar absolutamente todo lo que nosotros conocemos como medicina. Ahorita sí sería algo cuestionable eso. Antes era algo excelente, algo muy bueno, bonito. Ahorita pues algunos conocimientos le servirían a los que lo estudien, pero ya no todo. Muchas cosas van a cambiar, muchísimas cosas. Entonces uno tiene que estar atento ciertamente a las cosas. Hablas, iluminas, pero no presionas, ni les echas ni les echas encima el apocalipsis. No. No hay necesidad de ir empujando a la gente a través del miedo. No hay necesidad, no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces hay que tener cuidado, porque si hay muchas personas que buscan las noticias que generen, que se haga viral, porque si se hace viral les va a ir muy bien económicamente a ellos. Mientras más visitas tienen, ellos más van a recibir. Entonces muchos no les interesa si mienten, si destruyen a alguien. La cosa es que ellos tengan una serie de ganancias. Hay que tener cuidado, no todo lo que se ve así es. Ahorita nos están diciendo la guerra de los de Hamas con los de Israel y están pasando los edificios derrumbados y destruidos. Son los mismos que pusieron en Ucrania. Son los mismos edificios que se destruyeron en Ucrania, porque tampoco en Ucrania habían sido destruidos esos edificios. Tomaron una foto de un edificio que había explotado mucho tiempo antes. Hay muchas cosas. Hay que tener mucho cuidado de que no nos arrebaten la verdad, de que no nos saquen de la realidad. Tenemos que tener ahorita mucho cuidado. No estar buscando quién está diciendo eso y qué ganan estos con lo que lo dicen. ¿Quiénes son los dueños de esto? Por ahí uno tiene que empezar a discernir quiénes son los dueños y los dueños de parte de quién están. Y nos vamos a ir dando cuenta de muchas cosas. Son discernimientos sencillos, elementales que se pueden hacer para ir siguiendo el hilo de la verdad y no dejarnos engañar por cualquier cosa, no dejarnos engañar. Recordemos que la salvación solo es posible si aceptamos la fe. No podemos salvarnos sin una fe firme, no podemos salvarnos. Por eso es tan peligroso que alguien venga y distorsione la fe. Eso es algo muy peligroso. Que alguien venga y distorsione la fe, porque entonces nosotros empezaríamos a recorrer un camino que nos va a llevar a donde nosotros no queremos llegar, y no vamos a llegar a donde sí queríamos llegar, porque nos desviaron en el camino, nos desviaron. Por eso es bien delicado cuando uno acepta esta persona, este sacerdote, lo piensas, lo ves, revisas, disciernes y uno puede decir, voy a escucharlo. ¿Eso es garantía de que no se va a equivocar el sacerdote? Es humano, nosotros no dejamos de ser seres humanos. Y todos los seres humanos en algún momento nos podemos equivocar. Eso no es cosa del otro mundo. Pero sí tenemos que buscar en quién podemos confiar más. Eso sí, entonces uno puede escuchar. Yo no escucho todos los sacerdotes que salen por el internet.
Pero sí hay algunos que sí me gusta por la manera que tienen de pensar, la forma que tienen para desmenuzarlas. Sí me gusta escuchar por los estudios que ellos tuvieron. Yo apenas salí del kinder, pero ellos tienen unos estudios así muy especializados. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, se puede, se puede. No vamos tras un título. Porque a veces es más fácil que conozcan a Dios los santos que los que estudiaron mucho. No digo que no lo encuentren. Santo Tomás de Aquino fue un estudioso impresionante y vean que cómo llegó a la santidad con un conocimiento impresionante. Así es de que no podemos decir los que estudian no, los que estudian mucho se equivocan. Claro que se pueden equivocar. Santo Tomás de Aquino, con todo y la santidad que tenía y el conocimiento y la inteligencia y todo, cometió errores también. Hay algunas cosas que no lo son, pero en su tiempo no sabían nada. Son los primeros encuentros con la verdad, son las primeras deducciones que se van haciendo, son las primeras veces. Pero bueno, esto es una invitación que nuestro buen Dios nos está haciendo el día de hoy para revisarnos si nosotros nos hemos privado del conocimiento de la verdad. Tú te has privado a ti mismo del conocimiento de la verdad. ¿Qué has hecho con tu tiempo? ¿Qué has hecho con tu tiempo? Ya ven, ese cantante famoso José Luis Perales lo puso hasta en una canción. ¿Qué haces con tu tiempo libre? Y conoces quién es quién. Lo que se hace en el tiempo libre refleja lo que la persona en realidad es, refleja con mucha claridad. Hay que revisar nosotros, hay que revisarlo nosotros, porque el conocimiento de la verdad nos lleva a la conversión, nos lleva verdaderamente al reino de los cielos, verdaderamente. Yo termino con esto. Les platicaba yo de aquella ocasión en que fue una señora conmigo a la parroquia. Me dice: padre, mi hijo está vendiendo droga, ¿qué puedo hacer? Se metió a vender droga y está traficando la droga hacia Estados Unidos. Estaba la pobre mujer que se moría de angustia. Y entonces ya le dije yo: agárrate del Santo Rosario, conságralo y con eso lo vas a ir atando. Agárrate del Santo Rosario, rézalo los más que puedas todos los días. Y pues ella hace la consagración, empieza el rosario y viene: padre, se puso todo peor. ¿Cómo que se puso todo peor? Sí, se puso todo peor. Ahora está haciendo más cosas todavía. Bueno, síguele, ya lo agarraste hasta que la Virgen Santísima lo saque. Y empieza a seguir con el rosario. Luego viene: ahora ya está peor. ¿Y ahora qué hizo? Ya lo agarraron en el otro lado con droga y ya está en la cárcel. Pues síguele. Estamos poniéndolo en las manos de la Virgen. Deja que lo ponga al tiro. Síguele. Padre, pero es que yo pensé que tú síguele, es que no sabemos qué está haciendo la Virgen. Tú síguele. Y le sigue y al rato viene: ya está peor. ¿Cómo que ya está peor? ¿Quién dice ya está peor? Así. Ya está peor. ¿Cómo que está peor? Es que mataron un guardia en la cárcel y otro guardia dijo: yo vi que fue él. Es su palabra contra la palabra del guardia. Él no lo hizo, pero es su palabra contra la palabra del guardia, y esto lo pueden llevar a la muerte, le pueden dar una sentencia de muerte. Y entonces síguele. Después yo me encuentro con ese muchacho, yo ni sabía que era él. Yo ni sabía. Llega un muchacho a la parroquia, yo acababa de celebrar misa, me puse a confesar y llega un muchacho y me pide hablar conmigo y se pone a hablar y me dice: padre, me empieza a platicar la historia, esa historia, pero yo no sabía que era el mismo. Y entonces él me empieza a platicar: yo traficaba droga, me agarraron, ahí ya fue cuando me empezó a caer el 20, mataron a un guardia, me echaron la culpa a mí y me mandaron a un separo. Dice que era una celda muy pequeña con cojines para que no se fueran a suicidar golpeándose en cualquier lado, con cojines todo. Nunca sabía él si era de día o de noche, nomás era una lámpara encendida ahí arriba y una rejita por donde le metían un plato de comida. Nadie le hablaba, nadie le contestaba, nada. Y entonces dice: alguien, no sé quién, un día una persona abrió la rejita y aventó una Biblia. Y yo dije: o busco la manera de suicidarme o leo la Biblia. Y dijo: me faltó valor para suicidarme. Ahí está el rosario. Me faltó valor para suicidarme y agarré la Biblia. Dice: padre, ¿cuánto tiempo duré ahí? No sé, pero la leí 3 veces. Claro que no tenía nada más que hacer.
3 veces leyó las Sagradas Escrituras. Y dice, cuando estaba terminando la tercera vez, me detuve y dije, yo soy como Israel. Yo soy ese del que habla Dios. Y Dios está corrigiendo al que ama. Y entonces dice, reconocí mi culpa, reconocí mi pecado. Dice, yo temblaba de miedo cada vez que oía que un guardia pasaba y sonaba las llaves, temblaba, ya vienen por mí, me van a matar, ya vienen por mí, me van a matar. Dice, el único que podía pensar. Cuando llega ese día, dice, puse la Biblia a un lado, me puse de rodillas. Señor, si tú quieres que te pague con mi vida, tómala, que se haga tu voluntad. Yo cometí el error, tú solamente haces justicia. Y dice, y me quedé tranquilo. Y dice, poquito tiempo pasó y alguien abrió la puerta y dije yo, llegó el tiempo. Bien, se acabó. Entonces me sacan, dice, me ponen unas esposas, me sacan, él no hablaba ni pizca de inglés, lo llevan a esto no sucede, ¿eh? Esto no sucede, pareciera que es falso porque eso no sucede, pero él mismo me lo platicó. Dice, me llevan a un lugar, estaban hablando en inglés, yo no sabía, yo dije, van a estar discutiendo sobre el horario que me van a matar, me ponen una hoja para que firmara y yo firmé. Terminé de firmar, dice, me subieron a una de sus patrullas, me trajeron a la garita y me aventaron. Eso no sucede. Estamos hablando de alguien que se le acusó de asesinato. Eso no sucede. Eso no es posible. Pero él llegó caminando a la parroquia. Aquí estoy. Y ya no vuelvo a tocar eso, Padre. Ya no quiero saber eso. He conocido al Señor y me quedo con Él. Ahí está el rosario. La mamá pasó por un calvario, el hijo también, pero sucedió el conocimiento de la verdad. Vean cómo cuando a alguien se le oculta la verdad y le llenas la cabeza de mentiras y creen las mentiras, lo vuelves un esclavo, lo vas desviando de la verdad, vas degradando a la persona humana, vas degradando a la persona, como ahorita tantas cosas que se ven por las redes sociales, impresionantes, que uno se asombra de lo que ahorita se está permitiendo en la humanidad. Pero bueno, aquí nosotros por eso hay que aferrarnos a la verdad. Conoce la verdad y los que amas, haz que conozcan la verdad. Esa es una defensa muy grande, es un escudo de protección conocer la verdad. Cuando no se conoce la verdad, se abre la puerta al pecado y el pecado viene y despedaza tu vida. Por eso necesitamos la verdad, conocerla y aferrarnos a la verdad. Pase lo que pase, venga lo que venga. Esta es la verdad y nada nos debe de mover de la verdad. Nada nos debe de mover. Por eso Jesús fue muy claro, el que persevere hasta el fin. Pero ¿cómo vas a perseverar hasta el fin si no conoces la verdad? Si no has descubierto la verdad, si tienes una ensarta de mentiras que tú tomaste y que creíste que eran verdad y no son verdad. Por eso es la importancia del estudio, por eso es la importancia del estudio, de buscar los caminos. A mí me decía una persona, mira que nosotros estamos haciendo esto y vivimos así, pero a ver, dime, ¿eso que tú estás haciendo, a cuántos los ha llevado a la santidad? A nadie. No me interesa ir a checar a ver si funciona. Hay tantos caminos que el Señor nos puso que llevan a la santidad. ¿Para qué calarle en algo que no sabemos dónde va a terminar? Si hay tantos caminos ya hacia la santidad, entonces hay que ir hacia esos. El conocimiento es muy importante. Muy importante, no dejarnos manipular por la mentira, ni de lo que sucede a nivel familiar, ni lo que sucede a nivel mundial. No podemos dejarnos llevar por tantas cosas que nos hacen ver lo que ellos quieren que nosotros veamos. Hay que pedirle al Señor que nos abra los ojos y nos permita contemplar la verdad, que nos plante en la realidad. Y entonces no nos vamos a mover de allí, no nos vamos a mover de allí. Cuando veamos todo lo que sucede si nosotros no hacemos las cosas como Dios lo quiere, nos daremos cuenta que haciéndolo así hubiéramos sufrido menos. Cálenle y verán, cálenle y verán. En todas las cosas, hasta en lo más elemental de los encuentros familiares, cálenle y lo verán.
Cálenle. ¿Qué es lo que lleva un papá que sea obsesivo en el control de la vida de los hijos? ¿Qué es lo que va a hacer? Hijos inútiles. Es todo lo que va a tener. Cálenle y verán, revisen, abran los ojos a su alrededor y van a ver un padre obsesionado por tomar el control de la vida de sus hijos, no el conocimiento de la verdad que les puede hacer que ellos solitos se cuiden y se protejan, sino que ellos quieran que su vida se refleje en ellos y hacen de sus hijos unos inútiles. Y hacen de sus hijos unos inútiles con la mejor de las intenciones por falta de conocimiento de la verdad. Vean qué importante es. Por eso Jesús les reclama, aquí sí les reclama, ustedes tienen la llave del conocimiento, pero no entraron ni dejaron que otros entraran, los privaron de la verdad y eso lo van a tener que pagar y sí se paga y también nosotros lo hemos hecho, por eso hay que pedirle al Señor que nos conceda la gracia de conocer esta verdad, de conocer esta realidad. Le pedimos a Dios Padre estas gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.